Bendiciones a todos mis amados hermanos. Bienvenidos a este su podcast, Iglesia Buenas Nuevas RD, desde la República Dominicana para todo el mundo. Reciban un caluroso abrazo, caluroso porque está bien caluroso, pero también de cariño para todos ustedes, donde quiera que se encuentren, donde quiera que se conecten. A cualquier hora en la que ustedes vean este podcast, reciban un abrazo y una bendición de parte nuestra. Aquí estoy yo, Darling Ureña, su amigo y hermano, y está también conmigo Daniel Ruiz. Así es, aquí estamos compartiendo un segmento más de un contenido que es poderoso, contenido que es vital, fundamental para nuestras vidas, como hablábamos en el segmento anterior. Así que disponga todo su ser. Ahí le dice que todos aquellos que buscaron al Señor con todo su corazón, le encontraron porque lo buscaron de todo su corazón. Y si usted dispone todo su ser para escuchar una buena palabra, centrada totalmente en las Escrituras, apoyándonos no en nuestras capacidades, sino en lo que el Espíritu Santo pone en nosotros, después de ocuparnos en nuestros rincones de estudiar la palabra constantemente para que este aprovechamiento ahora sea manifiesto y sea de provecho para cada uno de ustedes. Una palabra bien sazonada con sal del cielo. Aleluya. Les pedimos, amados, a todos nuestros televidentes, ¿verdad? Porque no son radio escucha, que puedan, por favor, darle a la campanita de notificaciones para que cada vez que un programa nuevo se publique, usted pueda recibir la notificación de que un programa salió. Aquí se hacen programas todos los días de toda clase de programas. Cuando digo de toda clase, quiero decir para jóvenes, hay algunos que son para damas y otros diferentes de testimonio. Y ahí tenemos toda una gran variedad de programas distintos desde esta misma plataforma para todo aquel que quiere ser edificado en la palabra de Dios, en la consejería, en la psicología, para jóvenes. O sea, hay todo un esquema muy bueno de trabajo que hemos preparado para que todos ustedes sean edificados, buscando que el cuerpo de Cristo sea edificado en todo. Y como este es el mes de la Biblia, tenemos contenido bíblico, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos contenido bíblico, pero en especial quisimos resaltar a través de este programa características y aspectos de Dios, por lo cual Dios fue conocido. Y obviamente cada vez que Dios manifestaba una de estos atributos, pues entonces el pueblo llamaba a Dios de esa forma. Cuando proveía, le decía, bueno, el Señor es mi provisión, ¿verdad? Entonces, quisimos resaltar, porque resaltar esto y grabando estos nombres de Dios y estas formas, estas manifestaciones de Dios en nuestra mente, nosotros también recibimos, ¿verdad? Como el soporte en nuestra mente y en nuestro corazón de que Dios está en control.
Él no pierde el control, ¿verdad? No hay que decirle tome el control porque el control siempre lo tiene. Él es el que todo lo sabe. De toda la creación. Y Él es el que todo lo puede. Él sustenta la creación, dice la Escritura. Con la palabra de su poder, como dice la Escritura. Sustenta la creación. Entonces, el miércoles, el jueves pasado, perdón, el viernes pasado, estuvimos hablando sobre la Biblia dice, ¿verdad? Y hoy tenemos el 2.0 de de ese mismo programa. La Biblia dice en su segunda versión. Queremos sacar atributos de Dios, sacamos atributos de Dios y un verso bíblico que identifique ese atributo. Mire, por lo general, nosotros vivimos en un mundo donde fácilmente, si nosotros nos descuidamos, nos afanamos. Nos envuelve y nos arropa enseguida. Cualquier cosa nos arropa. Como este mundo nos envuelve. Tan cambiante y tan revolucionario. ¿Entiende? Nos envuelve. Entonces, ¿qué garantía o qué garantiza que nosotros podamos tener un manejo de nuestra alma en contacto con el Espíritu Santo de Dios? Bueno, la garantía es guardar la palabra de Dios. Tener una palabra guardada. Y cuando hablo guardada no quiere decir en una gaveta, hermano. Quiere decir guardada en nuestro corazón para hacerla. Así es. Tenerla pendiente en nuestro corazón. Como quien dice en la lista de nuestro. Como que es la orden del día. Exacto, el menú de Dios en nuestro corazón. Para poder nosotros entonces contrarrestar. La Biblia dice para que podáis detener los dardos de fuego. El escudo de la fe, con el cual podés apagar los dardos encendidos. Y no solo eso, sino también la Escritura dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, por supuesto, y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Claro que Porque es una realidad, y eso nadie lo puede negar, que este camino tiene sus detractores, tiene sus enemigos. Sí, tiene su gente. Y nosotros tenemos que estar preparados para presentar. Y no solo detractores, sino también gente que, ignorantes, vamos a decir, que no tienen el pleno conocimiento de qué está pasando. Y por eso ellos te hacen preguntas, y esto, y con qué se come esto, y si Dios es así, ¿por qué está pasando así? Entonces uno tiene que también tener, ¿verdad?, palabra para poder contrarrestar, para poder, ¿verdad?, aclarar. Como dice el profeta Miqueas en el capítulo 2 con respecto al sacerdote, dice que del sacerdote el pueblo espera oír la ley, escuchar la ley. Exacto. ¿Por qué? Porque el sacerdote es un mensajero de Dios. Entonces nosotros tenemos el deber de tener la palabra en nosotros, porque hay un pueblo que va a querer escuchar esa palabra que Dios nos ha encomendado como sacerdotes, como ministros suyos. Y hay que tenerlo muy bien claro y muy bien presente. Sí. Hay gente que prefiere, ¿verdad? No es que está mal, prefiere llevarlo a la iglesia. Te voy a invitar a la iglesia como para que te hable el pastor. Para que te predique el evangelista. Te llevo a la iglesia y ahí tú resuelves. Porque no tienen esa... Hablando de eso, yo quiero aprovechar el momento, Darly, ¿verdad?, para hacer un llamado a todo aquel que profesa la fe de que hay que prepararse. Cada día, todos los días, hay que prepararse porque es que tenemos una gran encomienda, una gran comisión. La Biblia dice que no solamente hemos sido encomendados, sino que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador no es cualquier persona. Un embajador es alguien que está preparado para representar una nación. Y nosotros tenemos que estar también preparados para representar el reino en el cual nosotros hemos sido trasladados, incluidos, insertados en este reino. Hay que prepararse, hay que dejar esa flojera. Como dice el pastor Pedro, hay que dejar de ser blandengues. Hay que ocuparnos. Pablo le decía a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la enseñanza y la exhortación, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces ya basta de que hayan cristianos que no tienen la capacidad
Que dicho sea de paso, no la tienen por negligencia. Exacto. O sea, no es porque no hay una forma, no hay una estructura, pero nuestra congregación tiene hasta una universidad y muchas iglesias ya tienen esta facultad de tener una universidad, un instituto, un lugar donde usted pueda, escuelas dominicales, escuelas ministeriales de liderazgo. Hay muchas iglesias que tienen todos estos recursos y son precisamente para que cada miembro del cuerpo se edifique, no dos o tres, no un grupito, sino que cada miembro. No, todo, porque es que nosotros hemos sido introducidos en un pacto de llamar, al cual el apóstol Pablo llama el nuevo régimen del espíritu. Ya esa condición de carnalidad quedó atrás una vez que Cristo se manifiesta, una vez que la fe se manifiesta, una vez que llega el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos del capítulo 7, no recuerdo exactamente cuál verso, pero más o menos por ahí a la altura del 18, dice que el hombre espiritual se deleita en la ley de Dios. Si por lo menos usted quiere medir cuánta espiritualidad usted tiene que preguntarse, ¿yo me deleito en la palabra de Dios? Yo estoy meditando, porque es que ese es un indicador del que es, o el que forma parte de este nuevo régimen del espíritu, del hombre espiritual. Entonces la palabra no es no se concentra, sino que en todo caso se descentraliza para que todos tengamos acceso a la palabra, para que todos usemos la palabra, para que todos presentemos la palabra, la defendamos, porque somos nosotros, no va a bajar Dios a defender lo que nos ha entregado, nos los ha encomendado a nosotros para que nosotros, entonces ya basta de que nosotros vivamos como ignorantes. El apóstol Pablo dice en los deberes cristianos en el capítulo 12 de Romanos que en lo que requiere diligencia no seamos perezosos. Esto requiere diligencia. El que estemos preparados, Darling, con el conocimiento de la palabra, requiere diligencia. Y vuelvo a recalcar, no es para los pastores, no es para los maestros, es para todo cristiano. Todo aquel que tiene ojos para ver y que tiene oídos para escuchar, que puede leer un libro, que tiene la capacidad de leer, tiene que estar ocupado en la lectura de las Escrituras de día y de noche, porque entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Y en estudios variados, porque hay muchas cosas, por ejemplo, hay gente que no entiende mucho del Antiguo Testamento. Bueno, pues hay personas que pueden de alguna forma instruirte por esos libros históricos, poéticos, proféticos, que tú puedes ir desglosando cada cosa y entrando, ¿verdad?, dentro del entendimiento de estas escrituras. Y un cristiano no va a entender el Nuevo Testamento si no conoce también el Antiguo Testamento. Y sobre todo en el tiempo en el que estamos viviendo, es un tiempo donde, señores, la gente ahora está muchísimo más despierta que antes. Ya esto no es de que tú tiras 3 gloria a Dios y la gente sale corriendo. No, ya. Ahora hay que tener mucho contenido, hay que tener mucha preparación para que estos jóvenes que están creciendo ahora con una sobrecarga de información desde que nacen, ya yo he visto niños desbloqueando teléfonos sin siquiera hablar. El acceso universal a la información, Dani. Yo recuerdo cuando yo era un adolescente, yo soy lector desde pequeño, siempre me gustó la lectura, pero cuando yo tenía 13 años no había acceso a la información de manera universal como ahora a través de la internet. Exacto. Yo quería leer, yo nací en un hogar de escasos recursos y tengo 11 hermanos, o sea, era imposible comprar libros. Y yo tenía ese anhelo por conseguir libros. Yo iba por la calle y me conseguí una revista, yo la recogía, una hoja que tenía letras, yo la recogía porque para mí había una información ahí importante que yo debía conocer. Hoy por hoy, tenemos acceso a la información que nosotros querramos. Entonces, ¿qué está pasando? Que parece que ese acceso como que de alguna manera ha abrumado a la persona de este tiempo y en vez de aprovechar ese acceso a la universal información, están más bien omisos, están más bien no pendiente de eso, no le importa eso y eso hay que tener. Mientras el mundo se carga de información, se encarga de ciencia, se carga de entendimiento, de conocimientos, entonces nosotros también debemos ir a la par. Debemos ir caminando con el conocimiento, descubriendo formas de las que, mire, hay gente que dice, no, porque es que el evangelio hay que predicarlo, no sé, de una forma X. Oye, mire, el evangelio es algo práctico, es algo que se vive, no que se dice. Entonces, como es algo que se vive, es algo que yo siempre le he dicho a la gente que el mensaje que más le va a llegar a la gente es qué Dios ha hecho conmigo.
¿qué Dios ha hecho en ti? Ese es tu sermón más eficaz. Como le dijo Cristo, porque es el más convincente. Es el más convincente. ¿Qué puede ser más convincente que cuando tú hablas desde el fondo de tu corazón de lo que Dios ya hizo en ti? Aún se entra en palabras. Di cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, le dijo el Señor al Gadareno. Amén. Bueno, pues continuando con la Biblia dice 2.0, déjeme decirle que Dios, decíamos la semana pasada, lo repetimos, Dios es el creador. Dios es un Dios creador. Y obviamente todos conocemos Génesis capítulo 1, verso 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. 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 O sea, no, pero que los astros, que chocó un meteoro, no. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto, dice ahí. Entonces, nosotros comprendemos que Elohim, el creador, el Señor creador, es Dios. Él es Dios. Él hizo las cosas de la nada, porque lo único que puede formar de la nada es Dios. Así es. ¿Ah? Entonces, el primero de los aspectos que quiero resaltar es Dios creador. Dios, el principio creó Dios los cielos y la tierra, y punto. No esté buscando ahí que no sé qué, que la evolución, que no sé cuánto. Y eso lo hace dueño y señor de todo. Por eso es que más adelante vamos a conseguir versos donde dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Los mismos evolucionistas tuvieron que reconocer en el segundo volumen del Hombre Liberado de Darwin, tuvo que reconocer él mismo que tuvo que haber una fuerza mayor que creó todas las cosas. Entonces, el mismo Charles Darwin que escribió en su primer volumen, La evolución, el hombre liberado se llamaba, queriendo enfatizar el hombre liberado de Dios, ¿verdad? De esos pensamientos de Dios y todo lo demás. En el volumen 2 de su libro, él tuvo que reconocer que una fuerza mayor había creado todo. Lo que pasa es que no quiso llamarla Dios, nosotros la llamamos Dios, el creador. Amén. Así que la número 2 es, Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el principio y el fin. Él es el que comienza y termina las cosas. Con Él comenzó todo, con Él termina todo. Él no vive en el tiempo, pero maneja el tiempo. Así es. Él es desde y hasta. Siempre fue y siempre será. Y el verso bíblico que tomé para esto está en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, donde habla sobre la grandeza de Dios. Y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así es Él. ¿Hasta dónde llega Dios? Infinito para allá, infinito para acá. No hay límites. Yo te voy a enseñar la ruta. Se llama infinito. Eso no tiene límites. Entonces, cuando nosotros pensamos, mira, a mí me da mucha, vamos a decir, mucha carga mental a veces oír a la gente hablar como si supiera. A mí me da un poco de carga eso, ¿verdad? Mira que Dios ha desatado gente con sabiduría y la sabiduría viene de Dios. Ahora bien, no todo lo podemos responder. Nuestra mente llega hasta un punto. Y el más sabio de los hombres tiene límites. Somos finitos. Tiene límites. Su mente no lo puede analizar todo. Entonces, es como cuando nosotros entendemos esto, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, pudiéramos bajarle algo a esa intensidad que tenemos de querer o comprender que lo sabemos todo, que manejamos todos los temas. Como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 8, verso 2, dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. No sabe nada. Entonces a mí me da mucha carga mental ver gente que habla como si, óyeme, mínimo bajaron del cielo, descendieron del cielo ayer y vienen a contarte los últimos acontecimientos del cielo. O sea, hablan de demasiadas cosas espirituales, las cuales, escúcheme, yo soy una persona totalmente
que cree en todas las cosas, manifestaciones espirituales. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia me las dice. La Biblia me dice que sí, que hay manifestaciones espirituales. Incluso dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Hay un movimiento espiritual que se activó cuando Cristo vino. Cuando Juan el Bautista comenzó. Yo creo en todo eso. Ahora, de ahí a yo comenzar a sacar conjeturas y creencias, incluso convertirlas en doctrina, eso es otra cosa muy distinta. Y eso es lo que me da carga mental. Cuando yo escucho mucha gente hablando de cosas que, como dijo Judas, estos, de las cosas que deben conocer, dice que se burlan de las cosas sobrenaturales y las que por naturaleza deberían conocer, las cosas básicas. Se corrompen. Entonces se corrompen como animales salvajes porque andan como a lo loco. Entonces, Dios es un Dios infinito, para allá y para acá. ¿Qué yo tengo que hacer? Yo tengo que manejarme con la sabiduría que Él me permita tener sobre la tierra hasta que el conocimiento sea pleno. ¿Cuándo será eso? Bueno, cuando el cuerpo se ha transformado en un cuerpo de gloria y estemos y le veamos tal y como Él es, ya todas las cosas serán reveladas. Ya no habrá intermediarios, ya no habrá formas, ya todo será como debe ser. Eso me dice la Escritura a mí. Ahora, hasta que llegue ese momento, todo yo lo voy a ver por sombras, por cortinas, ¿verdad? Detrás de bambalinas. No vamos a tener todas las cosas. El apóstol Pablo dice, ahora vemos por espejo oscuramente y conocemos en parte. Exactamente. Hasta que llegue un día donde todo se va a manifestar. Ok, es el número 2, el Dios, el principio y el fin. Dios es fiel, es el número 3, también lo tocamos en la semana pasada, pero quise buscar un verso diferente que está en Deuteronomio capítulo 7, verso 9, donde dice, conoce pues, que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. Yo creo que tú leíste ese, ¿no? Sí, ese lo leímos. Lo leímos, ok. Sí. Pero lo que quería enfatizar es que dice, conoce pues. ¿Qué me toca a mí? Yo tengo que conocer esa fidelidad de Dios. Relacionarme cercanamente con eso. Con que Dios es un Dios fiel y que Él va a cumplir su pacto. Bueno, y ahora que tú traes ese verso que ya lo habíamos mencionado, pero es bueno resaltar que la fidelidad de Dios para con nosotros viene acompañada o viene dada en que Dios cumple lo que Él dice en su palabra. Exacto. Él está comprometido con lo que Él dijo. O sea, nosotros no podemos echar por tierra la palabra de Dios porque yo creo que ya he leído mucho, ya me sé demasiado. Sí, no echamos por tierra, inclusive para aquellos movimientos más radicales y hasta de raíces, porque sabemos que la palabra fue dada primero a los judíos, pueblo de Israel, pero nosotros no somos de los que hemos desvirtuado la palabra de Dios. No, nosotros simplemente creemos que hay palabras de Dios que han llegado a su cumplimiento y que de alguna manera se concluye esa palabra por haber alcanzado el cumplimiento. Y que se seguirán cumpliendo, o sea, pero Dios no va a detener su cumplimiento. Exacto, pero no es que hemos desechado, como algunos dicen, no, que ustedes desechan la Torá, como dicen los... No. No se trata de eso, nosotros creemos que fue dada para un propósito. Esa palabra. Yo lo que entiendo es que el trato al gentil fue un trato distinto al trato hebreo, en el sentido de la ordenanza. Uh-huh. El trato fue diferente. Sí, eso es como las doctrinas. Exactamente. Hay doctrinas que son universales, hay doctrinas que son locales. Entonces, una doctrina local no se la puedes aplicar a todo el mundo. Exactamente. Entonces, imagínate tú, si nosotros fuéramos a seguirlo todo al pie de la letra, tal cual está escrito, donde hay tantos aspectos que son puramente culturales, entonces nosotros tendríamos que incluso dentro de una cultura diferente traer esa cultura hacia nuestra cultura y aplicarla sobre nuestra cultura. Y eso no creo que sea la voluntad de Dios para nosotros, que somos totalmente distintos en todo, incluso el idioma, la forma, todo lo que nosotros somos es diferente. Sí. Entonces yo creo que no es que se trate de un evangelio diferente, sino más que todo es
un evangelio universal, adaptado a cada persona, porque en aquel lugar dice la Escritura que no habrá lengua, nación, cultura, no va a haber nada que no sea solo Dios. Lo que quiere decir que mientras estemos en la tierra, todas estas divisiones se van a dar, pero ya cuando todos estemos en el mismo sitio, en el mismo lugar, glorificados y glorificando a Dios, entonces ya todas estas barreras van a No, desaparecer. y que hay cosas que han sido dadas para producir otras cosas. Exacto. Entonces, como se dice, lo que es consecuente y lo que es subsecuente viene dado por algo que lo precede. Entonces, el apóstol Pablo decía que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, en ese sentido, es a lo que me refiero. No echamos por tierra No. nada del mandamiento de Dios, sino que entendemos que hay cosas que llegan a su cumplimiento para dar lugar a otras. Así mismo es. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios fiel. O sea, tú tienes que conocer, tienes que estar claro de eso, es lo que te está queriendo decir. Así es. Eso que no te quepa lugar a duda de que Dios está resolviendo. Él es fiel. Él sabe lo que está haciendo. Y yo decía el otro día en el culto que lo que Dios haga está bien hecho. Pero Porque por Él es el que supuesto. sabe lo que hace. ¿Ok? Él sabe lo que hace. Así es. El número 4 es Dios es Padre. Amén. Importante eso. Eso era un nombre que no se le daba a Dios. O sea, a Dios nadie lo llamaba Padre. Eso fue algo que comenzó a suceder con Jesús en la vida, ¿verdad? En el Evangelio, la forma de hablar de Jesús siempre relacionaba a Dios como Padre. Y fíjate que qué bueno que tú trajiste el término Padre, porque se habla mucho de los distintos nombres de Dios, porque una cosa son cualidades que Dios pueda tener o atributos, pero los nombres, muchos nombres son atributos, pero hay nombres que se pueden clasificar como en el tema de la lingüística, el adjetivos y sustantivos. Los adjetivos que hacen que califican. Los adjetivos califican. Entonces hay muchos nombres de Dios que lo califican a Él. Exacto. Y entonces uno dice, Dios es poderoso. Exactamente, Él es el Shaddai, o sea, el Todopoderoso, es un calificativo realmente. Y entonces Dios es Jehová Nisi, mi bandera, Jehová Jireh, mi proveedor, o sea, califican a Dios. Y conocemos a Dios en ese calificativo. Pero hay un nombre, como dices tú, Darling, que no se menciona como tal en esa clasificación de nombres, y es Padre. Y ese quien lo ha dado a conocer fue Jesucristo. Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Y cuál es el nombre? Padre. O sea, el nombre más importante para Dios y que nos concierne a nosotros saber es que Dios es Padre. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo a Dios por Padre, yo recibo una identidad. Y esa identidad es que soy hijo. Exacto. Y todos los que han creído, porque ¿qué pasa? Que mucha gente dice, no, que yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Bueno, aceptando que existen lenguajes flexivos como el español, que la cualidad de flexivo hace referencia a lo variado que puede ser un lenguaje. Bueno, entonces tengo una palabra con una etimología, tengo una palabra que también tiene una extensión. Desde la etimología hasta toda su extensión, la palabra pudo haber sufrido transformaciones a través de la historia. Esas transformaciones son distintos significados que adquiere la palabra. Esos significados se interpretan de acuerdo al contexto. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, nosotros aceptamos el nombre Padre por la revelación de Jesucristo, que me da la identidad, pero es en Cristo que yo alcanzo ser hijo. Porque Exacto. si acepto que todos somos hijos de Dios por la extensión de las palabras, porque Dios es el que creó todas las cosas en ese sentido, pero hay una condición de hijo que solamente se quiere mediante la adopción. Fíjate que todo el Antiguo Testamento conoce al Dios creador, pero solamente Cristo reveló al Dios Padre. Sí, pero lo que quiero resaltar es que Por eso es lo mismo que tú estás diciendo, que la gente cree
que porque Él es creador, necesariamente es padre. Y escucha, sonará un poquito fuerte, pero Él puede crear todas las cosas, pero no a todas las cosas llamarla hijo. ¿Ah? Sino que hay algo que Él pone especial en lo que Él llama hijo. El caso del hombre fue su hálito, su esencia en sí mismo. Entonces Él llama, porque también en la palabra de Dios se conoce como hijo a lo que procede de. Sí, a eso es lo que me refiero. En ese sentido, en esa extensión de los significados que una palabra tiene, entonces la gente agarra y dice, yo soy hijo de Dios. Pero hay una condición de hijo que solamente la adquirimos nosotros en Jesucristo y es mediante la adopción. Exacto. A todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la doctrina de adopción. Entonces, en la adopción están los hijos de Dios, pero también el apóstol Juan, el mismo que habla del capítulo 1, versos 11 y 12, tiene una carta donde es un poco más radical y más crudo y dice que entonces están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Entonces, por eso le digo, el nombre más importante que le concierne a usted y que me concierne a mí, de Dios es Padre. Sí, porque yo necesito tener a Dios como Padre para tener entonces a Jesucristo como el que por sus méritos me concede a mí ser adoptado y ser acepto como hijo de Dios. Y eso es un gran privilegio. Entonces, ok, estudie todos los nombres que usted quiera de Dios. Yahweh o Yahvé, como usted lo quiera llamar. Pero usted necesita entender que el nombre más importante de Dios para usted es de Padre. Y adquiera su identidad de hijo, porque eso lo hace usted entonces coheredero. Jesús le dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Fíjate, él está hablándole, le está enseñando a los discípulos cómo es que deben orar. No es que van a decir exactamente esas palabras, pero le está mostrando el modelo. A la forma en la que deben acercarse a Dios. No es como si se acercaran a un extraño, sino como el niño se acerca al Padre. Familiar. Confiadamente, sabiendo que en Él va a encontrar refugio, va a encontrar sustento, apoyo, alivio, ¿me entiende? Seguridad. Entonces, a ese es al que él le dice que debe acercarse. También dice aquí, en Mateo capítulo 5, verso 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, también hay un estándar que hay que seguir. No es solamente decir yo soy. También hay un caminar que debe suceder para nosotros mostrar que realmente somos. Porque Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, y Él está diciendo que ustedes tienen que ser como yo, o en esta forma también humana. Y esa perfección pudiéramos explicarla, Darling, como fue el caso de Salomón. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, habla de la apostasía de Salomón. Entre otras cosas, dice que cuando Salomón empezó a adorar dioses extraños, porque las mujeres que Salomón tenía eran mujeres extranjeras que tenían sus dioses, tenían a Astoret, tenían a Milcón, tenían a Moloch. Dice que Salomón empezó a servir a estos dioses. Y entonces hay una frase que dice, y ya su corazón no era perfecto como lo fue el corazón de David su padre, porque guardó el mandamiento. Entonces, la perfección que nosotros estamos llamados a alcanzar es aquella perfección que se define en que yo, o que se concreta en que yo guardo el mandamiento, guardo la instrucción, la palabra que Dios me ha dado. Y lo hago con todo mi corazón. Entonces yo alcanzo esa perfección que Dios quiere del ser humano. Porque hay muchas maneras de interpretar qué es la perfección, pero en este caso es guardar
la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, servirle solo a Él, entonces hace que yo tenga un corazón que contiene la perfección que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Así mismo es. Miren, voy a leer solamente hasta el 5 para que podamos continuar el próximo viernes, que esto se puso bueno, ¿verdad? Pero el tiempo ha terminado. Y voy a leer solamente el número 5, que es el que falta para este día, que es que hablamos del Dios Padre, que es el 4. El número 5 es Dios el gran pastor. Salmos capítulo 23, verso 1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Él es el gran pastor, Él es el pastor de pastores. No existe en la tierra nadie que sea dueño de las ovejas, sino el gran pastor. Nadie es dueño de las ovejas. El gran pastor es el que las pastorea. Y el gran pastor es el que pedirá cuentas a todos los pastores por la vida de sus ovejas. Entonces, todo el que ejerza algún tipo de liderazgo, que tenga algún llamado al liderazgo, sepa esto, que el gran pastor juzgará a los que dirigen ovejas. A los que la dirigen porque no son los dueños, sino que son los administradores temporales, terrenales, para luego dar cuentas por cada una de ellas. Y otro verso también que aparece con esta connotación es Salmo 80, verso 1. Dice, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como oveja a José y que estás entre querubines y resplandece. Que tú eres el que pastorea a esta gente, Señor, no yo. Eres tú que diriges, no yo. Y si hay algo que nosotros tenemos que estar claro de algo, hermanos, es que Dios es el gran pastor. Él es el gran director, Él es el que dirige, Él es el que mueve los hilos. Nosotros tenemos solamente que dejarnos llevar de lo que Él nos instruye, de lo que Él nos dice para hacer. Y es bueno que digamos un poco de esto, Darling, porque en Isaías 58, que habla del verdadero ayuno, por cierto, en los versos, por lo menos verso 9, dice, o el verso 8, dice, entonces, cuando tú dejes de acusar, de oprimir, y empieces a asistir al necesitado, empieces a cubrir al desnudo, dice en el 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces el 11, que es el que quiero destacar, dice, Jehová te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. A veces es necesario que tengamos conciencia que si tenemos al Señor por pastor, debemos comportarnos de esta manera. Claro. Debemos comportarnos como ovejas. Claro. El Señor también le dice al pueblo de Israel que ellos son ovejas de su pasto. Claro. Y que no tendrá el Señor por inocente al que es culpable. Todo el que destruya la vida de las ovejas que son inocentes, la Biblia dice, mejor te fuera atarte una piedra de molino al cuello y lanzarte al río y no, vamos a decir, violentar, matar, maltratar a algún pequeñito, ¿verdad? Cuando se refiere a algún pequeñito está hablando de esta gente que inocente, que es llevadera. Y de verdad que a veces hay algunas cosas que se vuelven moda y el pastorado ha sido una de ellas, que se vuelven una moda, ¿verdad? Donde ya, vamos a decir, los otros ministerios no llaman tanto la atención. Ahora la gente quiere ser pastor, apóstol, porque son los vamos a decir, los ministerios del momento. Entonces, todas estas cosas, amados, son peligrosas porque Dios jamás ni te va a apoyar, ni te va a bendecir, ni te va a prosperar por cosas que Él no te mandó a hacer. Así. Todo lo que a Dios le interesa es que tú obedezcas. Si Él lo que te dice, mira, bárreme la iglesia, bárreme los baños, eso es por lo que Dios te va a premiar, por lo que Dios te va a honrar, por lo que Él te manda a hacer. Ahora, si Él no te mandó a ser pastor, lo mejor es que tú dejes que otra persona haga ese trabajo y tú salte de ahí, porque eso puede ser hasta peligroso para ti. Eso puede ser peligroso para ti.
Así Puede es. ser algo que te traiga enfermedades, situaciones difíciles, puede ser que te traiga separación de tu matrimonio. Muchas cosas pueden suceder cuando tú comienzas a hacer algo que Dios no te ha mandado. Así que vamos a dejarlo aquí por ahora, ¿verdad? Con el Señor es el pastor, el gran pastor. Y la Sí. semana que viene continuamos con los otros 5 puntos de la Biblia dice 2.0, que se está poniendo, se está tornando algo muy interesante, ¿verdad? Sí, Siempre, así es. siempre la palabra de Dios es algo interesante, pero no queremos abundar ni hacerlo muy extenso el video. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que la gracia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se derrame sobre ustedes, sobre sus casas, y que Dios abra su mente y su corazón para que esta palabra pueda ser recibida con amor, con atención y con cuidado para guardarla. En el nombre poderoso de Jesús, Dios les bendiga y les guarde. Shalom. Shalom, bendiciones.